Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre el arquitecto Kenneth Frampton. Espero que lo disfruten. Él nació el 20 de noviembre de 1930 en Washington, Inglaterra. Actualmente vive en Nueva York, Estados Unidos y tiene 89 años de edad. Estudió arquitectura en la Architecture Association School of Architects en Londres. Su actividad profesional se reparte en la de ser arquitecto, historiador y crítico de la arquitectura. Esto lo podemos ver en sus obras donde habla de la arquitectura, la historia de ella y critica algunos aspectos que han mejorado o han afectado a la arquitectura metiéndose en temas políticos, sociales y económicos. Actualmente desempeña labores de docente en la Graduate School of Architecture and Planning, que es considerada una de las escuelas de arquitectura más importantes y prestigiosas del mundo. Es autor de numerosos ensayos de arquitectura moderna y contemporánea. Además, es cofundador de la revista Opposition, que es una revista que ha contribuido al avance de la teoría arquitectónica. En el 2012 se distinguió con el premio de teoría de arquitectura Erin Scully por sus estudios fundamentales en teotécnica y la forma de arquitectura de gran escala como elementos predominantes de paisajes urbanos. En el mismo año también ha sido distinguido con el Premio Internacional de Arquitectura Javier Carvajal. Este premio reconoce la coherencia, identidad y solidez de personas o instituciones empeñadas en la difusión y docencia de la arquitectura. En el 2013 fue galardonado el Premio a la Trayectoria de la Trinidad de Lisboa, por establecer en la década de 1980 el término regionalismo crítico, que es una corriente que glosa y sintetiza algunos aspectos de las distintas arquitecturas regionales, de España y de otros países. Algunos de los regionalismos existentes son el regionalismo español, el regionalismo latinoamericano y el regionalismo europeo, y fue fundamental para la divulgación internacional de la arquitectura portuguesa, por eso ganó el premio en Lisboa. En el 2018 fue reconocido con el León de Oro por su trayectoria a la Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, creada en 1980 con la misión de exhibir y desarrollar propuestas de la arquitectura del momento, así como ofrecer una herramienta para la práctica innovadora en el contexto urbano, nacional e internacional. Su libro Historia crítica de la arquitectura moderna, publicada en 1980, es un libro que le ha dado mucho reconocimiento, ya que pone sobre la mesa la evolución de la disciplina desde los inicios de la modernidad, en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la arquitectura realizada en los 20 años bajo una perspectiva crítica, donde se pone de manifiesto como los procesos sociales, políticos, económicos y tecnológicos que han marcado la producción arquitectónica moderna.
Su libro Estudios sobre cultura tectónica, que fue publicado en 1995, aquí introduce la idea de la tectónica, el término tectónica, que deriva del griego tectón, que significa carpintero o constructor, pero recibe su connotación poética cuando el término aparece en la obra de Safo, también conocida como Safo de Melitene, que fue una poetista griega de la época arcaica. Aquí el tectón, el carpintero, asume el papel del poeta. También reescribe la tradición de la arquitectura moderna, la noción tectónica tal como la emplea Frankfurt, la visión de la arquitectura como técnica constructiva. Constituye un desafío a la corriente convencional del pensamiento sobre los límites artísticos de la posmodernidad. De hecho, dice Frankfurt, la arquitectura moderna tiene mucho más que ver con la estructura y la construcción que con el espacio y con las formas abstractas. Su libro Le Corbusier, que fue publicado en 1958, uno de sus libros más viejos publicados hasta el momento. Este libro recoge en la medida de lo posible el itinerario físico e intelectual de Le Corbusier, posiblemente el arquitecto más influyente de nuestro siglo. De forma una de las herencias arquitectónicas esenciales de la historia. Su nombre real, Charles Edward Jenner Gris, más conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier. Fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, diseñador de espacios, pintor, escultor y hombre de letras suizas nacionalizado francés, quien se consideró uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna. Álvaro Suiza, obra completa publicada en el 2000. Este libro constituye la recopilación más extensa de la obra de Álvaro Suiza publicada hasta la fecha, desde sus primeras obras en Motocincho, pasadas por su experiencia europea en viviendas, hasta sus más recientes y celebradas obras públicas. Este arquitecto reconocido obra sus edificios como si fueran poesía musical. Kenneth Frampton ha escrito más obras de Álvaro Suiza como Álvaro Suiza Viera, una piscina en el mar, escrito también por Vicente, donde documenta una experiencia única de un viaje de Álvaro Suiza, Vicente Mestel y Kenneth Frampton en los primeros trabajos de Cisas en Oporto. También Cisas por Cisas, escrito también por David Kohn, Eduardo Sota y Joanny. En este surgió la intención de reconocer los aspectos menos conocidos de la obra de Álvaro Suiza. Su libro Trabajo y Arquitectura, publicado en el 2002. Aquí Frampton reúne sus ensayos más influyentes de los últimos 35 años. Los ensayos se centran en la arquitectura del siglo XX, que trata de diversos temas y movimientos, obras construidas y los arquitectos responsables de estos edificios. Sus escritos se representan en un orden cronológico dentro de 3 secciones: teoría, historia y crítica, que juntas sirven para identificar la arquitectura moderna en su contexto cultural e histórico más amplio. La complicación asimila la primera crítica de los años 60, donde analiza los edificios contemporáneos, así como piezas más extensas que cubren la arquitectura y las circunstancias ideológicas en las que se producen los edificios. La evolución de la arquitectura del siglo XX, publicada en el 2007, traza 4 líneas que son reconocibles como los poderes que impulsan la renovación a la arquitectura, enfocándose en los periodos relevantes de la vanguardia de 1987 a 1986, la arquitectura orgánica de 1910 a 1998, los estilos modernos y nacionales de 1935 y 1998, y por último, la industrialización y la prefabricación de 1927 y 1990. Su libro Stephen Hall Architects, publicado en el 2002, es una monografía dedicada a uno de los principales arquitectos de la escena contemporánea, Stephen Hall. Sus diseños son muy importantes, notables por su respeto por el entorno cultural e histórico en el que se encuentra. Incluye el complejo de residencia Makoauri en Japón, el Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki y muchos más.
Ha ganado muchos premios, incluidos el premio Brunner de arquitectura en 1990 y la medalla Álvaro Aalto en 1998. Su libro Nueva York, capital del siglo XX, una guía histórica de la arquitectura de Manhattan, publicado en el 2005. Este libro tiene textos e imágenes fundidos para desentrañar la evolución de la arquitectura neoyorquina, descubriendo la historia íntima de los edificios, los entresijos técnicos y teóricos de la construcción junto con la historia política, social y cultural de la metrópoli en la que se encarna. Los edificios se revelan así como testimonios de los diversos periodos de la historia de Nueva York. Frampton hace convivir los hechos con su contexto y la ilustra con numerosas anécdotas relacionadas con el desarrollo de la capital del siglo XX. Su libro Pierre Chalut, arquitecto y artesano 1883 y 1950 es una biografía completa y una monografía de Pierre Chalut sobre el trabajo del diseñador, con toneladas de hermosas fotos en color, así como fotos en blanco y negro de su trabajo anterior. Examina los muebles diseñados por el arquitecto francés y analiza el papel de los muebles en sus diseños de interior. Chalut es conocido por diseñar la famosa Casa de París, realizada con acero y cristal. Sus diseños destacan por su compleja naturaleza. Hariri, publicado en 1996, habla sobre Issei Hariri y Moya Hariri, hermanas nacidas en Irán y educadas en Cornell. Abrieron su práctica en la ciudad de Nueva York en 1986. Las Hariri han diseñado una gran variedad de proyectos. En este libro se muestran 30 de sus obras, incluidas varias renovaciones en departamentos de Nueva York, varias casas en América del Norte y Europa, participaciones en concursos, tanto para proyectos teóricos como comisionados, y muebles e iluminación personalizados para muchos de los interiores, algunos de los cuales ahora están en producción. Su libro Teoría, que en Francis se considera una de las figuras claves de la teoría, la historia y la crítica de la arquitectura en los últimos 40 años. Este libro presenta una selección de 3 textos publicados por Frampton alrededor de la década de 1980. En ellos redescubrimos al gran pensador inglés y algunos de los principios e ideas que han marcado su trayectoria intelectual o la importancia que Frampton concedió desde siempre a la poética de la construcción. Frampton ha dedicado su vida a la poesía de la arquitectura. Para él, permanecen más las palabras que las obras. Permanecen las ideas con las que las obras se construyen más que la construcción de esas ideas.